¿Qué ficho? ¿Qué vendo? ¿Qué harías tú en un proyecto? ¿Qué ficho? ¿Qué vendo? ¿Qué harías tú en un proyecto? Saludos amigos, vamos Toro, bye Inter. ¿Qué harías con el Inter? Los nerazzurri podemos decir que han fracasado porque las expectativas eran más altas, eliminados de Champions en primera fase, eliminados de Copa y sin opciones de lograr el Scudetto desde casi el principio. Creo que debe haber cambios importantes en verano. Tenéis toda la información acerca del Inter, que lo tiene bastante hecho para clasificarse para Champions el próximo curso, en OneFootball. Tenéis el enlace de la descarga en la descripción, una app totalmente gratuita. Y como he dicho, creo que el Inter debe asumir cambios importantes, se deben ir valores importantes y venir otros jugadores. Esto es lo que yo haría con el Inter para la temporada 19-20. Uno de los pocos que siempre mantiene un buen nivel es Handanovic, el esloveno que sería mi portero titular. Como suplente tendríamos al canterano Di Gennaro, un portero que ha estado este año a la sombra de Handanovic. El líder en defensa sería para mí Skriniar, que ya sabéis que me encanta, lo ficharía para todos mis equipos porque es todo un titán defensivo y tiene mucha garra. Fichaje que es un secreto a voces el de Godín, que llega libre del Atlético y bueno, creo que es un acierto. El Charrúa todavía creo que puede dar un par de años buenos. Además, en Italia creo que hay más resguardo defensivo, así que puede mantener el nivel actual. Eso sí, ha bajado un poquillo su nivel, pero es normal. Aún así, para mí es un acierto. Además, a coste cero y muy importante su experiencia para transmitírsela a un proyecto de futuro como es Bastoni, que estaba cedido al Parma y lo recuperaría para el Inter la próxima campaña. Canterano de la gran cantera del Atalanta y por el que el Inter pagó nada más y nada menos que 30 kilos. Ha realizado un año más que aceptable en el Parma, así que le probaría en el Inter. También me quedaría con De Vrij, el holandés, y como quinto central al veterano Ranocchia, que es uno de los pesos pesados del vestuario y debe ser también un enlace entre plantilla y cuerpo técnico. Por el lado derecho me quedaría con D'Ambrosio, un tipo muy querido por los aficionados por su entrega. Y ficharía a Lainer, el austriaco del Salzburgo, que le viene como anillo al dedo esta liga por su trabajo defensivo. Quiere salir ya de su actual equipo y este sería un gran paso. No le han salido bien las cesiones de Versálico y Cedric al Inter y apostaría por Lainer, que otra cosa no, pero regular es un rato. Por el otro costado no cambiaría nada, seguiría con el ganés Asamoah y con el brasileño Dalbert, que tendría su última oportunidad para brillar, ya que está decepcionando un poco. Brozovic, el croata, seguiría la plantilla al igual que el uruguayo vecino, siempre importante tener un motor en la medular. Gagliardini también seguiría a pesar de que no me acaba de convencer, pero no se puede vender a todos. Y ficharía a toda una promesa, Ezequiel Palacios de River, muy importante el año pasado para la conquista de Libertadores, aporta visión de juego y calidad en el pase. Además, Palacios puede jugar tanto en el doble pivote, donde aprovecha su capacidad de robo, o como jugador más adelantado. Y además también le pega mucho al Inter. Inter y Argentina siempre van de la mano. Me quedaría con Borja Valero, ya un veterano de guerra, pero con mucha calidad. Y ficharía también a Rodrigo de Paul, que este año ha sido el mejor jugador del Udinese de largo, un jugador técnico, agresivo, con buen golpeo de balón y tiene creatividad para filtrar pases. Este curso ha superado su registro goleador y debe de dar ya el salto a un grande. Un jugador que ya en el Valencia tenía muy buena pinta, no sé por qué se deshicieron de él. También me quedaría con Joao Mario, el portugués, por su versatilidad, puede jugar por banda o por el centro y por su gran trabajo en equipo. Ficharía como estrella del proyecto a Coutinho, que anda perdido en Barcelona. No se le ve en exceso y creo que sería un proyecto interesante volver a levantar a este Inter, donde ya jugó en su día, fue su primer equipo en Europa, así que ya lo conoce. No tendría que adaptarse para nada y no sería eclipsado por ningún jugador. Él sería el jugador franquicia.
Me quedaría con el talentoso Politano, por el que el Inter tiene una opción de compra de 20 millones, lo pagaba sin dudar, buenísimo. Caramó volvería tras un año de cesión en el Girondins, donde no ha tenido los minutos necesarios, así que no sé si le ha aportado algo, pero el francés me parece que tiene condiciones para quedarse en el equipo. De 9 diría adiós a Icardi y hola a Ben Yedder. Hola Ben Yedder, un killer que todos yo creo que conocemos, que le ha partido este año, su mejor curso como futbolista, llegando a la treintena de dianas, nunca lo había hecho. Creo que está algo infravalorado ya desde su época en el Toulouse, donde metía bastantes goles, no se le tenía mucho en cuenta y este mismo año Machín dudaba de si venderlo. Para mí sería un digno sustituto de Icardi, me quedaría con Lautaro, que poco a poco se va destapando y podría rotarse con Ben Yedder. Y por último me quedaría con la perlita canterana Pinamonti, que fue cedida al Frosinone, un tipo que ha sido un escándalo en categorías inferiores y que deben de darle oportunidades como lo ha hecho la Juve con King. En resumen, haríamos ventas importantes, casi de cambio de ciclo, fuera Icardi porque pienso que la situación es insostenible, fuera Nainggolan por su comportamiento, es muy bueno pero está como una cabra, fuera Perisic muy regular, fuera Candreva o Miranda por edad y cedería jugadores interesantes como Gravilón, central francés, central belga Van Heusden y el lateral derecho Di Marco o Gabigol, valores de futuro. Ficharía a esos que he mencionado y sería un gasto en torno a los 80 millones, así que los propietarios chinos deben rascarse el bolsillo y tendríamos un 11 de mucha calidad con Coutinho como estrella y a la vez mucho futuro con De Paul, Lautaro, Palacios, Bastoni o Caramó. Sería una conjunción con realidades como Ben Yedder, el mismo Coutinho, Vecino, Skriniar, Lainer o Politano. Para mí sería un equipazo y encima de futuro. También podrían jugar con 4-4-2 con Lautaro y Ben Yedder o Pinamonti en la delantera y Coutinho, Vecino, Brozovic y De Paul, por ejemplo, en la medular. Muchas alternativas. Me ha gustado mucho mi trabajo en este proyecto. Querría saber vuestras impresiones, que le deis un like si os ha gustado el vídeo y que os suscribáis al canal para estar al tanto de todas las planificaciones de los equipos. Ya sabéis, mucho fútbol amigos. Un saludo.